Familia Senfol, un saludo a todos en el nombre de Jesús. Esperamos que estén bien. Anhelábamos mucho este tiempo para compartir con ustedes, este tiempo que Dios nos regala para crecer. Esperamos que estés preparado en casa con tu Biblia en mano. Hoy estamos aquí nuevamente Hernando Lascarro y John Salgado, siervos de Dios y sus hermanos para servirle. Esperemos que tengas tu Biblia en casa a la mano. Hoy corresponde primera a Timoteo capítulo 4 y bueno, prepárate para lo mejor. Así es, entonces me gustaría que iniciáramos este tiempo con una oración, ¿les parece? Entonces Claro que sí. Vamos a orar. Padre, esta mañana te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das. Hoy oramos por nuestros hermanos que se conectan en esta hora. Oramos también, Padre, por los que por algún motivo o razón no pueden conectarse en esta transmisión. Así que los bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos para que tú sigas dando guía, dirección a cada uno de ellos, Señor. Permítenos, danos la oportunidad de poder comunicarnos con ellos de las mismas formas como lo hemos estado haciendo, Señor, por teléfono, por mensaje. Permítenos, por favor, seguir unidos, Señor. Estar unidos los unos con los otros, Padre. Hoy los bendecimos sus hogares, bendecimos su entrar, su salir, el fruto de sus manos, Señor. Que no haya falta ningún bien en sus casas, en sus vidas, Padre. Hoy los bendecimos y pedimos, Padre, que sea tu amor, tu misericordia, tu fidelidad expresada en cada una de estas familias, en cada uno de nuestros hermanos, Señor. Por favor, te pedimos que los sigas fortaleciendo para que podamos seguir permaneciendo, Padre, en medio de esta circunstancia que hoy en día el mundo está. Te bendecimos, te alabamos y te pedimos, Espíritu Santo, que ilumines nuestro entendimiento para poder disfrutar de este tiempo juntos y para poder disfrutar y nutrirnos de tu palabra. Te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Primera a Timoteo capítulo 4. Esperamos que tengas un tiempo ahí en tu casa para leer y podamos estar juntos en contexto, juntos con claridad en el pasaje que vamos a estar compartiendo hoy. Tómate tu tiempo y si vas a leer, hazlo en oración. Pídele al Espíritu Santo que te dé la sensibilidad que necesitas para crecer a la luz de este pasaje. A medida que profundizamos en este pasaje, nos damos cuenta de la íntima relación que existía entre Pablo y Timoteo. Vemos esa estrecha, esa íntima relación, porque la carta aborda todos los aspectos de la vida de una persona. Sí. Pablo le habla a Timoteo de su vida personal, le habla de su mamá, le habla de su abuela, le habla de sus enfermedades, le hace recomendaciones, exhortaciones, le da instrucciones, le pide favores personales. Entonces, esta carta deja ver mucho, pues, esa íntima relación que existía entre el apóstol y Timoteo. Pero a veces, Hernando, me pregunto cuál sería, pienso un poco en esto y quiero compartirlo contigo hoy, pienso un poco en cuál sería la magnitud o la índole del sentimiento, de la alegría que inundaba el corazón de Timoteo cuando recibía estas cartas. Me imagino lo que debía experimentar Timoteo cuando recibía estas cartas de parte del apóstol. No hay un pasaje que deje en evidencia qué era lo que experimentaba él cuando leía las cartas, pero estoy seguro que era maravilloso conocer lo que había en el corazón de su líder. Era maravilloso ver la ternura, esa paternidad que usa Pablo para dirigirse a Timoteo. Y ¿cuál sería ese sentimiento que inundaba? Me gustaría experimentarlo. Yo no lo veo escrito ahí, como bien lo dices, no lo veo escrito allí, pero sí lo he visto en la práctica del día a día que nosotros podemos llevar como hijos de Dios.
Cuando alguien se te acerca y te comenta, "Mira, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Sí. ¿Cómo vas con esto?". Y entonces quizás no lo recibes en una carta, pero lo recibes a través de una palabra de un hermano, y a veces le puedes decir, mira, no, ¿sabes qué? No tengo alimento en mi casa y estoy orando y estoy viendo cómo resuelvo, y de repente esta persona viene y te da algo que te ayuda para esa situación que tienes, y entonces uno se siente como protegido, como que bueno, hay alguien que está cuidando, Que se interesa por mí. se interesa por mí. Y yo creo que estas cartas, pues a Timoteo podría sentirse así, bueno, estoy aquí, estoy haciendo una labor, pero no solamente estoy yo solo, sino que hay alguien que está velando por mí, que quiere y que busca que yo haga las cosas bien. Entonces yo la recibiría con todo cariño. Entonces hoy queremos dejarte una pregunta personal. ¿Cuál sería el sentimiento que experimentaba, la emoción que experimentaba Timoteo al recibir las cartas de Pablo? Una pregunta para que reflexionemos un poco en casa. Yo le haría otra pregunta más personal. ¿Qué sentimiento tienes tú cuando tu líder o la persona que te cuida te hace correcciones, te afirma, te direcciona? ¿Qué sentimientos tienes tú? Y quisiera preguntar también, ¿cómo has podido capitalizar eso? Porque a veces uno agarra eso como un regaño y no como alguien que te está dirigiendo para que lo hagas mejor. O a veces uno agarra y se queja en vez de ver la riqueza que le está brindando en ese consejo, no para la destrucción de uno, sino para el bienestar. Entonces, ¿qué sientes tú cuando eso pasa? Cuando alguien te direcciona, un líder de la iglesia te corrige, aborda todos los aspectos de tu vida. Uno puede sentirse hasta invadido, hasta verlo como un abuso, pero puede ser, es muy maravilloso caminar acompañado. Ahorita viene a mi memoria una experiencia que tuve en algún momento cuando llego a Caracas. Yo viví por muchos años en Guayana y nací en otra casa espiritual, pero cuando llego a Caracas, llego a Saint Paul, en especial la California, y todavía yo no había sufrido ese cortar ese cordón umbilical de mi antigua iglesia, en sentido figurado lo digo, y al mes volví a ir a aquel lugar, a los 3 meses volví a ir. Pero recuerdo que en un momento el líder Jair, creo que algunos los conocen, me llamó. Yo estaba muy nuevecito en la iglesia y me hizo una llamada. Amigo. y yo, aló, ¿quién habla? Y él me dice, Jair. ¿Qué Jair? me estaba reuniendo con unos hermanos y no me sabía el nombre del pastor. Y él normalmente no usaba esta palabra, pero creo que tuvo que atreverse a usarla para que yo entendiera quién era. El pastor, compadre. ¡Pastor! Y recuerdo que esa llamada cerró mi corazón y fue muy significativo para mí que alguien se interesara en mí, que el pastor de la iglesia me llamara, me atendiera. Para mí fue muy significativo y quiero aprovechar este tiempo de parte de Dios para invitarte, para desafiarte. Si hay algún discípulo, si hay algún hermano, algún compañero y no te has atrevido a contactarlo en este tiempo, quiero desafiarte a hacerlo en esta semana. Eso consolida, eso fortalece, eso aviva la vida de nosotros los discípulos. Es así. Pero bueno, ¿qué tal si entramos un poco en materia? A la luz de este pasaje, Hernando, y perdona que a veces hablo mucho. Vale, tranquilo, que los pastores son así, no te preocupes. El tiempo también hay que cuidarlo, así que tenemos que aprovecharlo, así que oren por nosotros para que lo logremos. A la luz de este pasaje observo 3 vértices, observo 3 puntos. Uno
y me gustaría hacer mención de ello y luego los desarrollamos. En el primer punto veo que Pablo le hace una advertencia a Timoteo. En el segundo punto o en el segundo párrafo observo que Pablo le manifiesta a Timoteo lo que va a garantizar la efectividad de su servicio al Padre, lo que va a patentar su buen servicio para con Dios. Y tercero, cierra con una serie de instrucciones, le da una serie de instrucciones a Timoteo, y veo que estos son los 3 puntos que vemos en el pasaje. Iniciamos con el verso 1. Pablo le habla a Timoteo, me llama mucho la atención que le habla de que vienen días donde la gente iban a profesar, los que profesaban la fe se iban a apartar, y la causa es haber oído a demonios, haber oído a espíritus engañadores. Entonces, interesante cómo Pablo le dice que en el tiempo final van a haber engañadores, van a haber burladores, van a haber una serie de situaciones, pero le dice cuál era la causa: haber oído a espíritus engañadores. Eso quiere decir que el diablo también habla, los demonios también hablan. Claro. Y usa el término ahí, apostatará. Apostatar tiene que ver cuando alguien cree algo y luego se aparta, luego se retracta, luego lo niega. Y dice que en los postreros días eso va a pasar mucho. Y a veces uno se entristece bastante cuando ve a una persona que creció en la sana doctrina, que creció con un corazón conforme a Dios, y luego se desvían de alguna manera. Está escrito. Sí, a mí me gustaría leerlo aquí en NTV y hacer una pequeña comparación. Sí, algunas cositas que pude ver allí. Dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, siguiendo espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Ese es el versículo número 1 de 1 Timoteo capítulo número 4. Entonces, él escribe eso a Timoteo, pero no es que solamente se lo escribió a Timoteo, sino que Pablo le recuerda el peligro que existe desde hace mucho tiempo, el cual comunicó a los ancianos en Éfeso. Recuérdense que a Timoteo lo dejaron ¿dónde? ¿A dónde dejaron a Timoteo? En Éfeso. En Éfeso. Entonces, esto es algo que se le había enseñado mucho antes a los que estaban en Éfeso, ¿sí? Y eso lo podemos ver en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo número 20, nos podemos dar cuenta de la reunión que hace el apóstol Pablo con los ancianos de Éfeso. Entonces, él reúne a los ancianos y le habla acerca de estas cosas, y lo menciona aquí. Dice del versículo 29 de Hechos 20 en adelante, dice: sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Entonces, ya el apóstol Pablo a esos ancianos de Éfeso en Hechos les estaba diciendo: esto va a pasar, esto va a pasar. Y cuando habla de los últimos tiempos están enmarcados desde la primera venida de Cristo hasta su regreso. ¿Sí? Bíblicamente, cuando uno revisa y profundiza un poquito, nos damos cuenta de eso. No es que, bueno, es que en los últimos tiempos, cuando cuando estemos viejitos. No. Los últimos tiempos son desde que llegó Cristo hasta su venida. Entonces es interesante ver eso. En este pasaje vemos 2 tipos de voces, porque él inicia diciendo: el Espíritu dice claramente. O sea, esta advertencia venía de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos 2 tipos de voces. Vemos la voz del Espíritu Santo advirtiéndoles,
y diciéndole que también los demonios van a hablar, los espíritus van a hablar a las personas y van a ser engañados. Así que es muy importante qué tipo de voz escucha. Entre las cosas que dice el apóstol que estas personas van a enseñar, dice que van a prohibir casarse, dice que van a prohibir el participar de algunos alimentos, de algunas cosas que Dios creó para nosotros. Entonces tenemos que estar alerta que no nos hallemos privados de lo que Dios hizo para nosotros por oír espíritus, demonios, espíritus malos que mandan a abstenerse de esas cosas. Claro. Y el pasaje, por eso decía que veía una advertencia. Pablo le hace la advertencia de todo esto y dice cosas que Dios creó para nosotros y que por la palabra de Dios y por la oración son santificados. En este punto también hay algo bien clave, porque le dice por la palabra y por la oración son santificados. Entonces necesitan ser santificados. Pudiera que una conjetura, un pensamiento pudiera ser que en algún momento se contaminaron o en algún momento no se les dio el uso correcto. Entonces te invito a orar por todo, por los alimentos, por la comida, por el agua que bebe, por todo lo que el Padre creó para ti, por la palabra de Dios y por la oración. Es santificado, es consagrado, es redireccionado. Así que te invito a orar, te invito a usar la boca. Consíguete a alguien y dile, usa la boca, comienza a orar, comienza a bendecir, comienza a santificar. Claro, yo creo que el apóstol Pablo le hace mención esto a Timoteo por la clase de personas que estaban dentro de ellos, dentro de ese contexto, ¿no? Y allí muestra cómo eran las características de estos falsos maestros. Dice, estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia o cauterizada, dice en otras versiones, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es una conciencia cauterizada? Ya va, espérate. Esa conciencia cauterizada, yo la puedo ver cuando te quema, ¿sí? Cuando cauterizan, queman la piel y esa parte pierde sensibilidad. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que tienen la conciencia cauterizada, o sea, que no sienten. Y cuando vemos en la Biblia, vemos también que hay unas características dadas en Efesios 4, 17 en adelante, que me gustaría leerlas para que pudiéramos ver cómo es tener la conciencia cauterizada o cómo es tener una conciencia muerta. Dice, con la autoridad del Señor les digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, van lejos de la vida de Dios que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Esas son las características de una persona que tiene la conciencia cauterizada, que tiene el alma, la conciencia la tiene muerta. Entonces, fíjense bien, ¿por qué se muere la conciencia? Porque estas mismas personas, ya sea por el engaño de los falsos maestros o por algún otro motivo, decidieron cerrar la mente y endurecer el corazón hacia Dios. Entonces es interesante ver esto. Entonces en esta advertencia vemos que Pablo le indica, en esta advertencia que Pablo le hace a Timoteo, vemos que Pablo le indica una temporada, le indica unas características y le indica una solución. Claro. Cuando le indica la temporada, cuando le dice en qué momento se va a manifestar esta situación en particular, cuando vemos que le habla de características, cuando les dice, mira, van a tener la conciencia cauterizada, cuando le dice, mira, esto es lo que van a enseñar, pendiente, alerta con esto, pero también le da una solución. Ahí en ese párrafo vemos la solución que él le da. Cosas que Dios creó para nosotros y que por la palabra de Dios y por la oración son santificadas. ¿Sí? Bien específico el apóstol, siempre abriendo un paréntesis, siempre cerrando un paréntesis, y eso lo hace bien
bien nutritivo la carga, pero Claro. hablando de nutritivo, ¿qué te parece si pasamos al segundo punto? Donde Pablo le manifiesta a Timoteo cuáles son esas cosas que van a garantizar la efectividad, el éxito de su servicio al Padre, eso que va a patentar su servicio al Padre Celestial. En el versículo 6 y en el versículo 7 inicia una idea que queda clara en el verso 8. Pero vayamos paso a paso. ¿Qué te parece si leemos el versículo 6 y el versículo 7? Ok, en esta versión NTV dice: Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión en Dios. Ese es el versículo 6 y 7. La Reina Valera dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Cómo lo menciona ahí? Dice: Donde dice buen ministro de Jesucristo, serás un digno siervo de Cristo Jesús. un buen ministro, un digno siervo. Eso es algo que se puede alcanzar en Jesús. Dice, nutrido con las palabras de la fe. Y me llama la atención que no dice alimentado con la palabra de la fe, con las sanas palabras, sino que dice nutrido. Y nutrido tiene que ver con colmado, nutrido tiene que ver con pleno, con abundancia, porque se puede estar lleno y desnutrido a la vez. Claro. Una persona puede tener un cuadro de desnutrición y en algún momento en particular comió y está full, pero aquí no es el caso. Dice nutrido, que tiene que ver con que si él enseñaba lo que se le estaba encomendando, iba a ser calificado como un buen ministro, como un hombre aprobado. Pero ¿cuándo se cumplía eso? Cuando lo enseñaba. O sea, ¿cuándo se puede decir que soy un buen ministro, nutrido? ¿Cuándo se puede decir esto de nosotros? La respuesta está en la frase anterior. La frase anterior dice, si esto enseñas, entonces lo que te aprueba, lo que te califica, no es simplemente oír un buen mensaje, no es simplemente oír una buena palabra, no es simplemente saber discernir entre lo bueno, entre lo malo, entre lo que va conforme a la palabra o no va conforme a la palabra. Lo que garantiza, lo que patenta la efectividad de tu ministerio o la efectividad de los que nos escuchan, O de la vida, lo que de nos la observan, vida de Dios. de la vida del Señor, es cuando enseñas. No solamente recibes, sino que lo impartes. Entonces, importantísimo este dato para poder saber si soy o no soy un buen ministro. Yo quisiera agregar algo ahí, porque cuando uno enseña, tienes el conocimiento que obtuviste, tienes la experiencia que obtuviste y tienes la práctica de eso. Entonces tienes la capacidad, estás apto para poder enseñar. Nosotros no estamos impulsando en que cada uno de nosotros esté lleno de conocimiento, nada más. Por eso, oye, no, pastor, pero tú vienes y me dices que bueno, que yo no tengo que aprender, que yo tengo que, bueno, está bien, que lo que me diga solamente el Espíritu Santo. Sí, lo que te diga el Espíritu Santo, pero tú tienes que tener un conocimiento, y ese conocimiento que adquieres a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de las disciplinas espirituales, ese conocimiento tiene que ser puesto por obra. Entonces, cuando nosotros tenemos ese conocimiento y lo ponemos por obra, entonces estamos capacitados, tenemos la oportunidad de poder enseñar. Por eso es que cuando John dice que, bueno, que lo que ve, una de las muestras, de las pequeñas muestras de ser un buen siervo, un digno, aprobado para el Señor, y yo más que siervo,
podría ponerle ahí un hijo de Dios, porque a veces nos tomamos la cosa, bueno, como ellos son los siervos, ellos son los que tienen que hacer eso. No, sino nosotros como hijos de Dios vamos a ser dignos siervos de nuestro Padre cuando conozcamos lo que Él quiere que nosotros aprendamos, lo que Él, como Él dice que nosotros debemos vivir, y no solamente conociéndolo, sino viviéndolo también. Ahora llegó la parte de hablar del versículo que le gusta, el verso 8, el verso que le gusta a nosotros los pastores gorditos. Bueno, no soy tan gordito, así que creo que no te va a poder acompañar. Dice, el ejercicio corporal es poco provechoso. En la Reina Valera dice es poco provechoso, pero en la NTV dice es bueno. Aleluya por la NTV. El ejercicio corporal es bueno, pero la piedad, pero la sumisión son mucho mejor. Entonces, es la idea que Pablo le comparte, la idea principal que Pablo le comparte en esta porción de la palabra a Timoteo. Pero la piedad es mejor. ¿Pero qué es la piedad? Algunos se hacen esta pregunta. Yo por muchos años, teniendo tiempo en la iglesia, piedad es una señora que vende helado, algo así. Pero la piedad tiene que ver con la esencia de la vida de Cristo. La piedad tiene que ver con sumisión, con acoplarnos a lo que Él quiere, a lo que nace en el corazón de Dios. Y lo conversábamos en el capítulo pasado, donde describe específicamente cuál es el misterio de la piedad. ¿Recuerdas? Número 1, Jesucristo fue manifestado en carne. 2, fue justificado del Espíritu. 3, fue visto de los ángeles, visto por los ángeles. 4, fue predicado a los gentiles. 5, creído en el mundo. Lo que hizo Jesús fue aceptado, fue creído, claro, y recibido arriba en gloria. Entonces esto es, cuando hablamos de la piedad, hablamos de la esencia de la vida de Jesús, y no es más que para nosotros un modelo. Es para nosotros un modelo. Y ahí Pablo cierra y le dice, esta es la razón por la que sufrimos, por la que peleamos, por la que nos esforzamos. O sea, la esencia de la vida de Cristo, ser semejante a Él, decía Pablo, aún en su muerte. Esto era algo que Pablo tenía en su mente, en su ser, de manera clara. Lo puedo ver a la luz de otros pasajes. Dice, llegando a ser semejante a Él aún en su muerte. Poderoso tenerlo claro. Nosotros muchas veces invertimos tiempo en lo corporal, en lo físico, y no es malo. La Biblia declara que es bueno, pero ejercitarse en la piedad es mucho mejor. Ejercitarte en la vida que agrada a Dios, ejercitarte en ser un hijo conforme al corazón del Padre, es mucho mejor. Sí, de hecho, antes de hacer esta transmisión, lo discutíamos, hablábamos acerca del punto y veíamos la importancia de esto, ¿no? Hay cosas superficiales y hay cosas profundas. Entonces, lo superficial podría ser, bueno, lo físico. ¿Por qué? Porque lo físico es lo primero que se ve. Nadie está demostrando a simple vista sus emociones o su espíritu. No son cosas que a simple vista lo podemos ver. Pero cuando nos dicen este pasaje que el ejercicio físico es bueno, pero que aún mejor es la piedad o aún mejor es la sumisión a Dios, sujetarse a Dios, es porque cuando nos sujetamos a Dios, Dios nada más no se encarga de lo físico. Dios nada más no nos habla de lo físico, sino que nos habla de lo espiritual, nos habla de lo emocional y nos habla de lo físico. Entonces hay una mayor ganancia en eso. Entonces es interesante ver esto. Ahora, ¿cómo se obtiene todo esto? Versículos 6 y 7 también nos dejan ver algo en este punto de que debemos profundizar y que nos ayuda a ver la vida de piedad que debemos llevar. Dice allí el 6, si explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. Sí, entonces
es interesante ver esto porque dice, es una demostración de la buena salud espiritual. ¿Sí? Cuando uno se ejercita en la piedad, tienes una buena salud o te nutres bien espiritualmente, tienes una buena salud, estás bien alimentado ¿de qué? De la palabra de Dios, de la lectura, del estudio, de la meditación en la palabra de Dios. ¿Sí? Y luego habla en el 7, dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas o cuentos de viejas. O sea, circunstancias, chisme, cosas que son superficiales. Que se vieron ayer, hoy y siempre. Exacto. No te dejes entretener. Entonces dice, en lugar de eso, nos da el consejo, en lugar de eso, entrénate en la sumisión a Dios, entrénate en la piedad. Y el entrenamiento es un término que usan los atletas. El entrenamiento tiene que ver con disciplina. Y el entrenamiento tiene que ver con intentarlo una y otra vez. Es un esfuerzo. Entonces, ese entrenamiento amerita esfuerzo, amerita disciplina, amerita una constancia, un desarrollo. Escuchándote, Hernando, me gustaría aprovechar este momento en específico para compartirte una palabra. Si has estado esforzándote para ser como Jesús, si has estado intentándolo una y otra vez, sigue intentando, sigue levantándote, sigue creyendo, porque Dios te va a dar la fuerza para ser como Él, para ejercitarte en la piedad, para ejercitarte en ser como Él, en imitarlo a Él, en reflejarlo a Él en cualquier lugar donde estés. No te dejes vencer, ejercítate, vuélvelo a intentar, inicia nuevamente, no te quedes en el piso, levántate en el nombre de Jesús. Y creo que es oportuna esa palabra, John, porque hay personas, o en algún momento de nuestras vidas, nos vimos como, es que yo no soy tan espiritual como tal o cual persona, es que es que Dios no me ama a mí tanto como fulano de tal, o como el pastor, por ejemplo. Y hay que entender que el conocer a Dios es un proceso y es un entrenamiento. Entonces, ese entrenamiento uno tiene que voluntariamente negarse a algunas cosas y poder abrazar otras. Y eso no depende de los demás, eso depende de ti y de mí. Nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de la voluntad de Dios, tiene que ver con nosotros mismos, no tiene que ver con los hermanos, aunque los hermanos son parte importante. ¿Por qué? Porque, como decía John, ese reconocimiento del cuerpo, esos otros miembros que te enriquecen en esas áreas débiles que uno pueda tener, y cuando nos reunimos, cuando compartimos con otros hermanos, ¿qué pasa? Los testimonios, las debilidades, las fortalezas de los otros, ¿qué hacen? Nos nutren y nos dicen, oye, John, ¿sabes qué? El otro día metí la pata en este asunto, por ejemplo, y yo me podría decir, pero yo también, yo caí en esto, pero mira, el Señor me habló en este pasaje y me dijo cómo yo tenía que salir. Y entonces, en la experiencia de Él, en el entrenamiento de Él, en la disciplina de Él, cuando me comparte su testimonio, yo tomo de eso y me doy cuenta de que todos, absolutamente todos, estamos en un proceso de desarrollo, de conocer a Dios, y estamos en ese entrenamiento. Entonces, ¿qué es lo que necesitas para ser un buen ministro? Enseñar esto. Esto que queda claro aquí a la luz de la palabra es lo que necesitamos. Y luego continúa Pablo con unas recomendaciones, le hace una serie de recomendaciones al joven Timoteo. Timoteo era un pastor joven, así que se vale ser joven. Sí, antes de que continúe, quisiera leer ese versículo que mencionaste en NTV. Dice 4:11, es el versículo, dice, enseña esas cosas e insiste en que todos las aprendan. O sea, es un asunto de que enséñalas, pero insiste. O sea, otra vez, ¿no lo aprendiste? Vuelve,
Vuelve ¿hasta dónde? Hasta que todos las aprendan. Es interesante. Aquí surge una pregunta, ¿será que estamos siendo intencional en insistir hasta que todos aprendan, hasta que todos tengan un contenido claro de lo que Dios quiere de nosotros? Una pregunta para reflexionar en casa. Y para nosotros también. Luego continúa Pablo en el capítulo, avanzando, ahora de aprovechar el tiempo. Pablo en el verso 14, en el verso 13, inicia una serie de recomendaciones. Una de ellas es: ninguno tenga en poco tu juventud. Perdón, ese es el versículo 12. 12, sí, perdón. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo en palabra, conducta, amor, fe, pureza. Me llama la atención como lo dice en la NTV. ¿Qué tal si lo compartimos? Dice: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Cuando hace mucho tiempo, cuando leí en la Reina Valera, pensaba que este verso estaba dirigido al público, estaba dirigido a los demás. Ninguno tenga en poco tu juventud. Y en realidad hoy en día lo veo, o puedo ver, que era una recomendación de Pablo para Timoteo. No te dejes subestimar por nadie. O sea, tenía que ver con una actitud interna. No dejes que te hagan sentir menos. Sé ejemplo en palabra, conducta, amor, fe, pureza. O sea, le dice: no te entretengas con esto, sino esfuérzate en esto. Otra de las cosas de las recomendaciones que Pablo le hace a Timoteo, la vemos en el 14, y aquí la cosa se pone buena. ¿No te vas a meter en el 13? Bueno, si tienes algo para compartir. Sí, mira. En el 12, yo veía ahí, ¿no? Y escribí algo en función de ese versículo 12. Dice: no permitas que tu juventud sea una excusa superficial que pueda mostrar inmadurez, sino muestra la madurez siendo ejemplo en tus palabras, tus acciones, tu amor, fe y pureza. A veces nosotros queremos el reconocimiento, siendo joven, de aquellos que son mayores que nosotros. Pero ese reconocimiento no se va a dar si tú no eres ejemplo en tus palabras, en tus acciones, en el amor, en la fe y en la pureza. Y de la misma forma pasa de los mayores a los que tienen menos edad. No es un asunto de la edad, es un asunto de la madurez. Es un asunto de cómo se manifiesta la madurez y el comportamiento que nosotros podamos tener, ¿sí? Así que no permitas que nadie te subestime. No pelees con la gente diciendo: no es que... No. Demuestra con tu ejemplo en estas cosas de que tienes madurez. Creo que hay un verso que enseña: si alguno es sabio, entendido entre vosotros, muestre por sus buenas obras. Sí. Entonces, a través de las obras que podemos demostrar. Y no se trata de demostrar, se trata de ser. No se trata de mostrarle a la gente, se trata de ser delante de Dios, y Él se encargará de hacer el resto. Sí, versículo 13 dice: hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. Entonces, quería mencionar este 13. ¿Por qué? Porque Pablo le da una instrucción, le da un consejo a Timoteo, este joven pastor, y le dice: dedícate a leer las escrituras a la iglesia, a animarla y a enseñarles. Entonces, para nosotros, como pastores de la iglesia, esto es algo importante. Dice: dedícate a leerle las escrituras a la iglesia. Y no solamente para nosotros, sino también para ti que nos escuchas, que eres un hijo de Dios. Esto es una recomendación sumamente importante. Dedícate a esos discípulos que tienes, a esos amigos que tienes, a esas personas que están a tu alrededor. ¿Qué tienes que hacer? Dedícate a leerles las escrituras, a animarlos y a enseñarles. Entonces creo que es importante que rescatemos ese versículo también, porque para nosotros nos trae mucha luz de
en qué nos tenemos que dedicar. Y este verso también deja, es como una asignación mientras tienen su próximo encuentro. O sea, sí, claro. había una cita predeterminada, había un encuentro planificado en el corazón de esto. Qué importante que existe en tu corazón. ¿Cuándo es tu próxima cita con la persona que Dios colocó para enseñarte? Qué importante es que no tengan que corretearte. Es tradicional en la iglesia: mira cuándo nos reunimos, mira cuándo nos discipulamos, mira esta semana nos toca. No, que exista en nosotros eso ahí ya, eso incorporado. Entre tanto voy, entre tanto nos volvemos a ver, ocúpate en esto y estas cosas. ¿Qué te parece si pasamos al 14, donde hay algo ahí bien nutritivo, bien sustancioso? En el verso 14, Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti. Y habla algunas características de este don. Una de ellas es que le fue dado mediante profecía. Y número 2, ¿verdad?, le fue dado con la imposición de las manos. O sea, lo recibió a través de la imposición de las manos. Entonces, número 1, algunas características de este don: le fue dado mediante profecía. Número 2, con la imposición de las manos, del presbiterio, del grupo de ancianos, del grupo de líderes que estaban establecidos en la iglesia local para este momento. Entonces, en esta escena hay algo bien particular que llama la atención, porque vemos la participación del cuerpo. No solamente es Pablo y Timoteo, de Pablo para Timoteo, de Timoteo para Pablo, sino que hay un grupo de personas, hay un grupo de consiervos que participaron en el desarrollo de la vida de Timoteo, en el desarrollo ministerial de Timoteo. Qué maravilloso esto. La imposición de manos tiene 2 funciones. Número 1, para identificación, y número 2, para impartición. Levíticos capítulo 1, verso 4 enseña que en la antigüedad las personas colocaban la mano sobre el sacrificio y de esa manera moría el animal por la persona. Entonces ahí era una situación de identidad, de identificación. Pero número 2, para impartición. Recuerda que con las manos tú das y con las manos tú recibes. Entonces, aquí vemos la participación del cuerpo. ¿Dónde la vemos? Cuando dice la imposición de manos del presbiterio. La impartición está basada en la identidad. Si no hay identidad, no hay nada que impartir. Aquí podemos ver que Timoteo no solamente era aprobado por Pablo, sino que era aprobado por un cuerpo. Timoteo había sido acompañado no solamente por Pablo, sino por un grupo de ancianos. Recuerda que hablábamos de ancianos, que es esa persona que va al frente, esa persona que cuida, que vela, que dirige, y que no es más importante que nadie, pero es una persona que Dios puso en autoridad. Que tiene mayor responsabilidad, probablemente podríamos decir eso. Sí, lo que tiene es mayor responsabilidad porque le va a tocar rendir cuenta. Entonces, alerta con esto, es muy importante la identidad que aporta el cuerpo. Es muy importante, ¿verdad?, la impartición que viene del cuerpo, y esto quiero que lo atesores en tu corazón. Es importante no solo lo que tú ves en ti, no solo lo que tú crees que Dios ha depositado en ti, sino que también es importante lo que el cuerpo ve en ti, lo que el cuerpo te imparte. Entonces, quizás lo que esperas, quizás lo que anhelas, quizás lo que necesitas, quizás lo que te complementa. Ahí quisiera... Los líderes lo están viendo en ti. No solamente... Quizás hay gente que a veces tenemos alguna necesidad, bueno, pero ¿qué quiere hacer Dios conmigo? Bueno, pero ¿y ahora qué hago? Bueno, ya terminé el librito. Bueno, pero ¿y ahora qué? Te invito a estar alerta. ¿Qué es lo que el cuerpo ve en ti? ¿Qué es lo que los ancianos te están impartiendo, te están ministrando? Y hoy quiero desafiarte a atrever a oír al cuerpo.
Hoy quiero desafiarte a atrever, a prestar atención a lo que Dios está hablando a tu vida a través del cuerpo. En algún tiempo, Hernando, yo soñaba con ser evangelista, con ir a muchos lugares y llevar la palabra. En algún momento soñaba con, ir de iglesia en iglesia, zumbando piedras, por así decirlo, e irme, y no quería compromiso con nadie. Esa es la verdad, ahora lo puedo ver. Pero fue pasando el tiempo y mis hermanos vieron en mí un pastor, mis hermanos vieron en mí un compañero, vieron ese don, porque el don lo da Dios. Y un día me dispuse a oír al cuerpo. Y si te cuento mi experiencia, no cambiaría. Creo que no hay moneda que pueda pagar lo maravilloso que ha sido caminar, acompañando a mis hermanos, pastoreando la iglesia, la congregación. La primera autoridad es el Padre. Yo creo que yo soy un copastor, porque el pastor en la iglesia es el Señor Jesús. Cristo. Él es el pastor por excelencia. Pero ha sido maravilloso, cierro con esto, caminar atendiendo a lo que el cuerpo vio en mí, atendiendo la tarea que el cuerpo, que mis hermanos, que mis líderes vieron en que podía andar. Y Pablo le dice a Timoteo ahí, presta suma atención en estos asuntos. Entonces puedo ver aquí que es muy importante prestar atención no solamente a lo que tú has visto de parte de Dios en ti o en lo que tú crees que Dios te ha dado a ti. Es muy importante prestar atención a lo que Dios está ministrando a tu vida a través del cuerpo. Así que atrévete a prestarle atención al cuerpo. Yo creo que sería bueno como aclarar un poquito para los que nos están viendo qué es el cuerpo. El cuerpo es los miembros de la casa espiritual, de la iglesia, de la congregación. Eso es el cuerpo. La Biblia nos enseña que el cuerpo es la iglesia y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Entonces es importante para nosotros entender que Dios ha instaurado dentro del cuerpo miembros que se encargan de coordinar, de dirigir. En la Biblia lo llama ancianos, nosotros le decimos líderes, por ejemplo. Esas personas que están, sinónimos. esas personas que están en autoridad o esos hermanos dentro de la congregación que pueden ver cualidades que uno mismo no se ve, porque uno no se la pasa viendo todo el tiempo en el espejo. Bueno, algunos, otros sí se pasarán viendo en el espejo todo el tiempo. Entonces hay cualidades, hay capacidades, hay características, hay cosas buenas en nosotros que a lo mejor nosotros no las vemos porque estamos en funcionamiento, pero los demás miembros del cuerpo, los líderes, las personas que están con nosotros, rodeados de nosotros, están allí, lo ven. Entonces por eso es que estas personas pueden hacer un aporte y decir, oye, tú tienes como un corazón de pastor. Yo veo que tú eres un pastor, estás pendiente. ¿Por qué porque estás pendiente, tal? Haces una cantidad de cosas, ¿sí? Y eso te afirma en ese ministerio. Y recuerden que a Timoteo no solamente está el apóstol Pablo confirmando el don que Dios le dio, sino que está la abuela, está la mamá, están los ancianos o los líderes de la iglesia, sí, en el momento de que llegó Timoteo también. Entonces hay personas que confirman eso. No es algo como que ¡pum!, de repente, no, es que ahora yo soy tal cosa. No, eso es un proceso que se va desarrollando. Definitivamente Dios no quiere que caminemos solos. Es así. Una aplicación personal. Quiero invitarte a orar. Decirle, Señor, dame la capacidad de oír lo que tú quieres ministrar a mi vida a través del cuerpo. A veces se nos puede ir la vida en resistencia. El pastor, el líder, me invitan, me desafían a caminar en algo, pero es que yo siento que no es lo que Dios quiere para mí, que es, atrévete a dejarte tomar de la mano, atrévete a dejar que alguien imponga las manos sobre ti, alguien del cuerpo, obvio, pero en oración pídele a Dios, Señor, dame la capacidad de oír lo que tú hablas a mi vida, lo que tú impartes a mi vida.
a través del cuerpo. Sí, es como ponerlo a prueba en el buen sentido de la palabra, no para ver si soy apto o no soy apto, sino para ver si verdaderamente ese es el llamado de Dios para mi vida. Entonces es interesante poder ponerlo sobre la mesa sin ningún temor y poder ponerlo a prueba, decirle, Señor, bueno, háblele a mis líderes, háblele a mis hermanos, házmelo saber por la voz de tu Espíritu Santo, pero también en esa manifestación del cuerpo, de mis hermanos. A la luz de la palabra, Dios en cada persona usó a alguien para desarrollarlo. Recuerda a Samuel. Samuel escuchó a Dios, Dios mismo llamó a Samuel. Y Samuel tuvo que ir donde Elí. Y quizás algunos dirán, bueno, pero es que Elí no criaba bien a los hijos, es que Elí tenía problemas. Elí era el hombre que Dios puso para el momento. Elí era el hombre que representaba, ¿verdad?, a la autoridad en este tiempo. Y Elí le dice, ve y vuelve a tu espacio y di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y él fue e hizo conforme Elí le dijo y pudo entrar en ese contacto directo con el Padre, caminar en otro nivel espiritual. Y es importante, atrévete a prestar atención a lo que Dios te habla a través del cuerpo. Sí, eso es lo que le decimos a los niños, ¿no? En la obediencia hay bendición. Entonces, eso tiene que ver ahí, ¿no?, con lo que explicas de Samuel y Elí. En la obediencia, no en la protesta. Exacto. Sí. Cerrando un poco el pasaje, Pablo le hace una recomendación a Timoteo, que creo que es una de la mayor recomendación que puedes hacerle a alguien que amas es... Ya hay algo más, pero... ¿Hay algo más? Sí. No sé si me deja, perdón que te interrumpa así de repente. En el versículo 15 dice, presta suma atención a estos asuntos, lo mencionaba John, y luego le da algo más, dice, entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Dice, entonces la recomendación no es que todos, o sea, esfuérzate para que todos te vean, sino entrégate de lleno a tus tareas. ¿Cuáles son las tareas? Eso que Dios te ha dado. Entrégate de lleno a tus tareas, ¿sí? Y bueno, el reconocimiento de los demás vendrá algún día. Pero lo importante aquí es que nosotros debemos tener nuestro corazón ¿en qué? En responder al llamado de Dios. Entrégate a tus tareas. La verdad, yo durante más o menos un tiempito estuve bien alejado de esto. Entrégate de lleno. Yo podía tener algunas tareas, ¿sí? Como pastor tenía tareas y bueno, las cumplía. Yo he ido creciendo en esto, he ido desarrollándome en el pastorado, pero me doy cuenta de que la recomendación que le da el apóstol a Timoteo le dice, entrégate de lleno, no por partes, no hasta donde yo pueda, no hasta donde yo quiera, sino entrégate de lleno. Y esto es un proceso que es muy difícil, no es tan fácil. Bueno, para mí no ha sido nada fácil, pero he estado aprendiendo, he estado disponiéndome y creo que he visto crecimiento en eso. Cuando venía aquí, en el espacio donde estamos compartiendo con ustedes, venía a mi espíritu, a mi mente, un pasaje que dice, bienaventurado aquel siervo, a quien cuando su Señor venga le haya haciendo así como se le encomendó. Así. Y ahora entiendo por qué no sabía si comenzar con ese verso, si cerrar, si finalizar, y hoy queremos compartírtelo. Bienaventurado aquel siervo, a quien cuando su Señor venga le haya haciendo así. Cristo viene. Las cosas que estamos viviendo en este tiempo, cada vez las personas se dan más cuenta de lo cercana que está la venida del Señor. Las plagas, los terremotos, los temblores, las cosas que estamos viviendo solo dejan cada vez más claro lo cercano que está la venida del Señor. Y qué hermoso, qué maravilloso, será llamado bienaventurado si te enfocas, como dice el verso, si te entregas de lleno
a las tareas. Dios no te va a pedir cuenta por cuánto facturó tu empresa este año. Dios no te va a pedir cuenta por cuántos zapatos nuevos te compraste. Dios no te va a pedir cuenta por qué tanto inventaste o te... ¿cómo se llama cuando las personas... ¿Qué tanto te recreaste? ¿Qué tan intencional fuiste en sacar tiempo para ti? Él te va a pedir cuenta por la tarea que Él te encomendó. Así que aprovechamos este tiempo. Cristo viene, Cristo está a las puertas. Atrévete a entregarte de lleno a las tareas que Él te ha dado, como parte del cuerpo, como miembro de este cuerpo. Sí, es importantísimo, ¿no? Y ahí sí ya venimos cayendo, aterrizando este avión en versículo 16. Dice, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Dios aquí dice, a mí me llama la atención como lo dice en la Reina Valera. Y por eso es que hace rato le decía que la mayor recomendación que puedes hacerle a alguien que ama está en este verso. Mira cómo lo dice la Reina. Le dice, verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí veo que hay una palabra que aparece 2 veces y esa palabra es ti mismo. Ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Ti mismo. Muchas veces nosotros nos hacemos daño, muchas veces nosotros mismos somos los que nos imaginamos cosas, muchas veces nosotros mismos somos los que somos peores que lo que puede causar el enemigo. Satanás envía un fosforito y nosotros, nuestra humanidad corre con la gasolina al alborotar la cosa. Entonces quiero dejarte esto como bien personal. Ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de la doctrina. Cuando te levantes en la mañana, párate frente al espejo y dile, ti mismo, tranquilízate, ti mismo, te sujetas en el nombre poderoso de Jesús. Ese ti mismo te sabotea la vida muchas veces. Así que vale la pena tener cuidado de ti mismo. Sí, yo quisiera aportar algo ahí, John, y es que este verso nos deja ver algo importante que mayormente uno no hace. Este verso nos deja ver que debemos tener cuidado no de los demás, sino no de lo que las cosas externas que hay alrededor de nosotros. Somos expertos en eso, somos expertos cuidando. No, es que este me hizo, no es que pasó tal cosa y entonces nos llenamos de excusas y le echamos la culpa siempre a alguien más. Pero aquí dice, ten cuidado de ti mismo, dice en esa versión Reina Valera, o ten cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Entonces es un asunto interno, no es un asunto externo. Es un asunto que uno tiene que resolver con el Señor y tiene que ser vulnerable con el cuerpo en asumir las debilidades que uno tiene, exponerlas a la luz del Señor y a la luz del cuerpo de la iglesia para que podamos ser ayudados, acompañados, edificados en esas áreas débiles que probablemente todos tenemos. Entonces es importante que estemos atentos al mayor peligro que podemos tener, que no está afuera, que está dentro de nosotros. Aquí veo 2 cositas, pues me gustaría que compartamos 2 cositas. La Biblia no está llena de cosas que deben hacer los demás contigo, sino la mayoría de los pasajes te enseñan cómo debes reaccionar tú. Exacto. Cómo debes hacer tú, si te dan en una mejilla, por la otra, si te quitan, dale. Al que quiera pedir de ti prestado, no se lo niegues. Si te maldicen, bendice. Y está llena, lo imperativo es siempre personal. Claro. El mandamiento siempre es personal, para tú expresarlo, para tú vivirlo.
independientemente si tienes una buena respuesta o no. Y nosotros somos especialistas muchas veces en esperar que sean los demás quienes te traten bien, en esperar que sean los demás quienes te aplaudan lo que haces o que te coronen lo que haces. Y no, el Señor nos invita a ser intencionales en que tú mismo puedas dar respuesta a los demás. Así que, familia, un honor compartir con ustedes, un honor pasar tiempo a la luz de la palabra. Invita a algunos amigos a revisar este tiempo en que nos ponemos de acuerdo, y si no pueden ver los videos domingo a domingo, puedes decirle que pueden descargarlos por YouTube, y vamos a ser intencionales. Así como Pablo le decía a Timoteo, lo leías tú hace un rato, insiste en esto enseña, insiste hasta que todos manejen ese conocimiento, lo aprendan. Así que maravilloso este tiempo. No sé si te gustaría algo para cerrar. Sí, a mí me gustaría que tomáramos un tiempo para orar, que tomáramos un tiempo para que Dios haga una obra en nuestras vidas, para que Dios forme aún más estos consejos, estas características que el apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo, porque para ti y para nosotros son vitales, son importantes. Necesitamos siempre no descuidar el don que hemos recibido cada uno de nosotros. Necesitamos entregarnos de lleno a las tareas que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Necesitamos tener cuidado de nosotros mismos, y tenemos que velar por cuidar cómo vivimos y lo que enseñamos. Entonces, esto tiene que ser una acción del Espíritu Santo. Esto tiene que ver en un proceso de transformación que tiene Dios con nosotros, en nuestra relación íntima, personal con Él. Entonces, me gustaría, no sé, John, si estás de acuerdo conmigo, de que pudiéramos orar por todos estos amigos, todos estos hermanos, estas personas que nos ven a través de estos medios, para que juntos nos pongamos de acuerdo y le pidamos a Dios, al Espíritu Santo, que siga formando, que siga perfeccionando esa obra que Él comenzó, esa buena obra. Porque nosotros, como dice acá, en este pasaje que hemos estado revisando, nosotros podemos brindar mucho conocimiento, podemos brindar mucha información, pero la verdad es que si eso no se hace parte de nuestras vidas, si eso no lo ponemos en práctica, si eso no lo vivimos, de nada sirve estar lleno de conocimiento. Entonces es importante que podamos ser humildes, y como dice aquí, nos esforcemos por tener una vida de sumisión a Dios, que nos entrenemos en una vida de piedad. O sea, decirle: Señor, ¿sabes qué? Es difícil todas estas cosas, hay cosas aquí que no las tengo, pero quiero pedirte que sea la obra de tu Espíritu Santo en mí, formando, dándome la fuerza para poder entrenarme, para poder ser disciplinado en todas estas cosas, en la lectura de la palabra, en la enseñanza, en profundizar, en vivir lo que me enseña la palabra de Dios. Entonces, creo que es importante que cerremos este tiempo orando de esa manera. No sé si estás de acuerdo, John, en esto que vamos a orar. Que estoy mencionando. En principio, esta carta estaba dirigida a Pablo, pero era Dios usando la vida de estos hombres para comunicarnos su plan, para comunicarnos lo que Él quiere de nosotros. Cada uno de estos puntos, esta advertencia, esta manifestación de la garantía que iba a patentar en la efectividad del servicio al Padre en la vida de Timoteo, estas recomendaciones no eran netamente para Timoteo, eran para ti y para mí. Así que oremos basado en este tiempo. Papá, gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú alumbras nuestro entendimiento, Señor. Gracias porque nos permites entender tu palabra, Dios.
Mira a cada una de las personas que abrieron su corazón, Señor, a tu palabra, a tu presencia, a lo que tú quieres hacer en este tiempo. Hoy oramos por ellos, Señor, en el nombre de tus amados Jesucristo. Que puedan comprender, darle la sabiduría, Señor, para entender qué es lo que tú quieres de ellos, Señor. Papá, aviva tu obra, Señor. Concede que puedan, que no descuiden el don que hay en ellos, Señor. Papá, rodéale, Señor, de ancianos, rodéale de hermanos, rodéale de personas que lo tomen de la mano, Señor. Sé tú en traer la claridad. Hoy clamamos en este día, clamamos en este tiempo por cada uno de los que nos ven ahí en casa, para que sea el Espíritu Santo de Dios guiándote, para que no falte el consejo en tu vida, para que no falte la advertencia, para que no falte la recomendación, para que no falte un corazón que te tome de la mano y te acompañe en el servicio de Dios. Dios de los cielos, a ti sea toda la gloria, toda la honra, Señor. Pastorea nuestras vidas, Señor. Tú eres el buen pastor, tú eres el pastor por excelencia, Señor. Inclina nuestro corazón a tus veredas, a tu senda, Señor, a la piedad, a lo que tiene recompensa en esta vida y en la porvenir, Dios del cielo. Inclina nuestro corazón a lo que tú quieres hacer en este tiempo, Señor. Papá, sé tú en recompensar la vida de los que se esfuerzan por agradarte, en recompensar, Dios, la vida de los que quieren ejercitarse en la piedad, en los que quieren intentarlo, hacerlo, continuar caminando en esto. Dios de los cielos, sé tú, Señor, en coronar con tu favor cada corazón, Señor, que sea abierto a tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Dios de los cielos, ministra a tu pueblo. Hoy que tenemos la oportunidad en el poder del acuerdo, hoy nos ponemos de acuerdo, Dios, para rogar tu favor, Señor, en medio de tu pueblo, en medio de la grey, Señor. Sé tú en redireccionar. Hoy te pedimos perdón si hemos perdido el enfoque, si no nos hemos entregado de lleno, Dios del cielo. Sé tú en tomarnos de la mano, Señor, y en enfocarnos en tú, Señor, en dar instrucciones claras, Señor. Así es. Creemos, Dios, que tú tienes boca y hablas, Señor. Señor, concede que podamos oírte a ti. Así es, Señor. Libra nuestros oídos, Señor, de oír demonios, enseñanzas de demonios. Rechazamos todo lo que no es puro, todo lo que no es santo. Ahí donde estás, pon tu mano en tu oído y dile, Señor, yo rechazo toda voz que no proviene de ti, todo lo que no es puro, todo lo que no es santo, todo lo que no va conforme a tu corazón, lo rechazo. Guarda mis oídos, Señor. ¿Qué tal si ahí donde estás colocas tu mano en tu cabeza y le dices, Señor, si en algún momento mi conciencia fue herida, fue cauterizada, pasa tu mano sanadora, Señor, sana mi conciencia, Señor, que pueda tener la sensibilidad que amerita para responder a tu llamado, Señor, que podamos ser sensibles a tu voz, a lo que tú quieres hacer en este tiempo, Señor. No queremos figurar nosotros, queremos que sea tu nombre, queremos que sea tu gloria, tu poder exaltado, Señor. Gracias, papá. Gracias por cada una de las estrategias digitales que nos ha dado. Gracias por cada uno de los espacios que concedes, Señor, para llevar tu palabra, Señor, para compartir, Señor, ese pan sin levadura que eres tú, Señor Jesús, ese pan sin contaminación, Señor. Gracias, Dios del cielo. Gracias, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Qué bien que tomaste este tiempo para conectarte con nosotros. Vamos a seguir orando, vamos a seguir creyéndole a Dios que pronto estaremos juntos y que sobre todas las cosas se haga la voluntad de Dios. El velo se rasgó y hay libre acceso, así que no te limites a un lugar donde se reúne una cantidad de personas en especial. Recuerda que cuando el Señor Jesús muere, el velo del templo se rasgó. Hay libre acceso, así que atrévete a conectar tú con Dios. Aprovecha este tiempo para intimar y pedirle a Dios los resultados de entrar
en intimidad. Saludos. Bendiciones y esperamos que sigamos creciendo y que la obra de Dios se siga perfeccionando en nuestras vidas. Hoy creemos que somos libres para poder avanzar, para poder seguir desarrollando esa buena piedad que nos habla la Biblia. Que hoy es una oportunidad para continuar desarrollando esa sumisión a Dios. Hoy somos libres, hoy tenemos en nuestras manos toda la capacidad dada por el Espíritu Santo para poder seguir creciendo y para poder manifestar su gloria en medio de este tiempo. Entonces te bendecimos a tu familia y te damos muchísimas gracias por poder conectarte y tomar un tiempo para compartir con nosotros. Dios te bendiga. Señores, Hernando, hasta la próxima. Vale, que estén bien. Saludos.